El día de hoy tenemos un tema súper interesante, el cual es la exigibilidad. Pero a todo esto se nos suma una pregunta. ¿Qué es la exigibilidad? Pues bien, la exigibilidad es un tema que se encuentra íntimamente ligado con el cumplimiento de los acuerdos convencionales y contractuales. Y esta corresponde al tema de las obligaciones. Adicionalmente, se puede entender que la exigibilidad viene a ser la obligación de tiempo vencido. Es decir, que frente al acuerdo de pagar, por ejemplo, una suma de dinero para un día cierto o un día determinado, esta no podrá ser cobrada sino cuando llegue dicho momento determinado que han acordado ambas partes. Ya que si se llega a vulnerar dicho pacto en el que han quedado de acuerdo ambas partes, se estaría vulnerando las cláusulas de la misma. Por ejemplo, Carlos se compromete a pagar para el día 31 de diciembre del 2007 a las 8 de la noche la suma de 1.000.000 de pesos, el cual su mejor amigo Juan le había prestado. Por lo tanto, Juan no podrá cobrar a Carlos dicha suma de dinero antes de dicha fecha, sino después de ella. Aquí podemos denotar que solamente cuando se vence el término es que la obligación se torna exigible o cobrable, ya que si procedemos al cobro de la obligación antes de su vencimiento, es desconocer el pacto por el cual ella se creó. Como lo dije con anterioridad, al vulnerar las cláusulas que están presentes en dicho pacto, el cobrante no puede exigir la paga de dicha cantidad de dinero antes de la fecha en la que se quedó estipulado según las cláusulas del contrato. La efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales es uno de los restos que tiene planteada la teoría de los derechos humanos, máximos en tiempos de crisis de economía global. Normalmente se toma en cuenta en los tiempos de economía global en sus crisis, debido a que, como su nombre lo indica, dicha empresa, dicha institución o dicho pueblo se encuentra en una crisis económica y por ende cobrar sus préstamos en el momento acordado es lo más viable que tiene esa empresa para poder salir de dicha crisis. La tradicional minusvaloración de estos derechos respecto a los de la primera generación ha arrojado serias dudas sobre su exigibilidad y en última instancia su propia juridicidad. Aquí tenemos otro ejemplo, como es la exigibilidad nacional. Como podemos observar en la imagen, tenemos a dos personas indígenas que están exigiendo sus derechos ante la sociedad. ¿Por qué están exigiendo sus derechos ante la sociedad? Porque no están siendo tomadas en cuenta, no están siendo valoradas como deberían ser valoradas y se está vulnerando a sus obligaciones. El objetivo de la presente es analizar hasta qué punto y qué modo son exigibles estos derechos. Pues bien, abordamos la expectativa del derecho internacional. Aún así, la naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales de su exigibilidad están en derecho internacional. Podemos concluir que la exigibilidad, por lo tanto, es un proceso social, político y legal en el que debe participar la sociedad civil.
Es por ello que la forma y la medida en que un Estado cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos no solo debe ser materia de escrutinio y evaluación por parte de los órganos competentes, sino que también corresponde a la sociedad civil participar activamente en este proceso de evaluación como condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. La exigibilidad en su dimensión legal hace referencia a la justiciabilidad e implica la defensa de los derechos humanos ante tribunales y órganos jurisdiccionales. Pues bien, viene a ser la política que se da a través de la incidencia en políticas públicas y programadas gubernamentales, en materia de impulso de leyes, reformas de la misma y por ende movilizaciones sociales. La rendición de cuentas y el enfoque basado en derechos se insertan en las intervenciones de desarrollo. Se considera que una de las exigencias de incorporar el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación al desarrollo es la incorporación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de los resultados obtenidos como una de las obligaciones de los estados frente a los titulares de derechos obligatorios para cada ser humano. Para que la rendición de cuentas sea eficaz, será necesario que los titulares de derechos la demanden. Es decir, que es necesario entonces analizar las capacidades de los titulares de derechos para así poder reivindicar sus derechos de forma eficaz, así como de participar en los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.